Por favor, vaya conmigo al libro de Nahum. El libro de Nahum. Si usted estuvo con nosotros el domingo pasado, sabe que empezamos un estudio del libro de Nahum. Introducimos el libro el domingo pasado y esta mañana empezamos estudiando este libro, verso por verso. Empezamos por el primer capítulo, el primer verso. Y al final del día de hoy habremos terminado el capítulo, pero esta mañana nos enfocaremos en el verso 1 al 8. Quiero que leamos todo el capítulo juntos. Nahum capítulo 1, verso 1. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor dejará el torbellino y la tempestad está en su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, y los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todo lo que en él habita. En presencia de ¿quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego, y las rocas despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Lo que tramáis contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No surgirá dos veces la angustia, porque ellos, como espinos enmarañados y ebrios con su bebida, serán consumidos como paja totalmente seca. De ti ha salido el que ha tramado el mal contra el Señor, un consejero perverso. Así dice el Señor: aunque estén con todo su vigor, y por más que sean muchos, aún así serán cortados y desaparecerán. Aunque te haya afligido, no te afligiré más. Tu yugo de sobre ti, y romperé tus cónyuges. El Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No te perpetuará más tu nombre de la casa. Yo prepararé tu sepulcro porque eres vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra tus fiestas, Judá. Cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Ha sido exterminado por completo. Señor, nosotros, tu pueblo, tu iglesia, tú nos has redimido. Tú nos has perdonado de todos nuestros pecados. Tú nos has dado como un regalo la justicia. Estamos delante de ti esta mañana, aceptados. Por esto estamos agradecidos hoy y por esto estaremos agradecidos por el resto de la eternidad. Señor, también estamos conscientes de que somos pecadores. Estamos redimidos, pero todavía somos pecaminosos. La carne todavía está presente dentro de nosotros. Y, Señor, el resultado de eso es que nosotros luchamos con el pecado todos los días. Y luchamos con los resultados del pecado, resultamos con frío espiritual y apatía, luchamos con prioridades mal guiadas. Luchamos con no querer lo que debiéramos querer, y eso es tú.
y tu palabra y los medios que tú has ordenado para nuestro crecimiento en gracia. Así que, Señor, ten misericordia de nosotros hoy al corregirnos. Donde tenemos necesidad de confesar nuestros pecados, otorga corazones quebrantados. Donde estamos en necesidad de hambre y sed por justicia, más de lo que hacemos, otorga un nuevo fervor en nosotros. Donde tenemos necesidad de apartarnos de los caminos malvados, otorga fortaleza y vista que entiende el peligro del camino en el que estamos y otorga que nosotros nos volvamos hacia ti de una manera fresca y nueva. Y, Señor, donde tu palabra se encuentra con personas desanimadas, levántalos y fortalece a tus hijos desanimados. Tú nos conoces mejor de que nosotros nos conocemos a nosotros, así que encuéntrate con nosotros alrededor de tu palabra de acuerdo a tu perfecto conocimiento de nosotros y haz que tu palabra se salga con la suya en nosotros. Confiamos en ti y la suficiencia de las Escrituras en este lugar y en esta hora. Señor, muéstrate ser poderoso en tu presencia. Y oramos por aquellos en medio de nosotros que no te conocen. No ten misericordia sobre ellos y sálvalos. Pedimos estas cosas hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dios está en el centro de cada imagen que se ve correctamente. Dios está en el centro de cada escena, cada imagen, cada perspectiva, si esa perspectiva es una perspectiva exacta. Dios es el que determina todo. Cada vida individual, cada decisión, cada una de las situaciones de la vida se va de un lado al otro, experimenta un resultado u otro, dependiendo en cómo esa persona o cómo esa situación o cómo esa decisión está relacionada al verdadero Dios. Él está en el centro de todo. Él es el Dios que determina todas las cosas. Y oro de que estemos conscientes de ese hecho en este auditorio hoy. Hay vidas preciosas delante de nosotros mientras que yo predico. Y cada una de estas vidas representa un destino eterno. Hay destinos delante de mí, hay fortunas delante de mí. Y hay decisiones que se han tomado esta semana y están siendo obradas en este auditorio. Decisiones que aún se tienen que hacer, que están representadas en este auditorio. Hay situaciones en las que usted está enfrentando esta semana, que usted trajo a este auditorio y usted está considerando y está tratando con ellas y usted está luchando con ellas. Y quiero que entendamos que todas estas vidas y todos estos destinos y todas estas decisiones y estas situaciones, todo esto depende de cuál es su relación con Dios realmente y cuál es su relación con Dios será en los días por venir. Todo depende en Dios. Y eso es lo que vemos en nuestros versos. En este primer capítulo vemos un profeta que ha sido cargado. Vemos una nación necia, Asiria. Vemos a un pueblo que se le da paz a Judá. Y en el centro de esta escena está el verdadero Dios viviente. Él se está declarando a sí mismo aquí. Él se está dando a conocer a sí mismo a través del profeta Nahum. Dios está declarando su naturaleza, Dios está declarando su carácter. Dios está declarando su habilidad. Dios está declarando sus compromisos. Y como resultado de quién Él es, y como resultado de lo que Él hace, y como resultado de lo que Él no hará, Él declara cuáles serán los resultados. Él declara lo que la condición actual y el estado actual de todos los otros actores en el escenario, y Él declara cuáles serán los destinos futuros de todos los otros actores en el escenario, y Él está en el centro de la imagen. Y así es como realmente es. Así es como siempre ha sido, así es como es hoy, así es como será por el resto de la eternidad. Dios determina todo. Cuando Nahum grabó esta profecía, escribió esta profecía, le dije la semana pasada que está entre 1016 o 1026 a.C. en esa ventana de tiempo.
en Judá, ya sea Manasés está reinando o Josías está reinando, no podemos estar seguros. El imperio asirio cruel está reinando sobre el mundo. Ellos ya conquistaron a Samaria en 722 a.C., invadieron a Judá en 701 a.C. Dios intervino milagrosamente y libró a la ciudad de Judá como resultado de la actividad de Dios en Segunda de Reyes 18 y 19. Pero después Senac regresó a casa, los asirios se recobraron, el imperio se expandió, la ciudad capital de Nínive ha sido expandida, la ciudad está en un lugar de poder, en la cima de su poder, y en la cima de su poder se siente sin duda muy confiada. Dios declara ahora el futuro de esa nación necia. Dios declara la destrucción de Asiria y en este libro Él declara la destrucción de la ciudad capital de ese imperio, Nínive. De esto es de lo que se trata este libro, así que mientras que Dios se pone a sí mismo en el centro de la imagen, nosotros descubrimos lo que el futuro es para Nínive, para Asiria, descubrimos lo que el futuro es para Judá. Él es el que determina esto. Y lo que era cierto para ellos es cierto para nosotros. Hoy vamos a ver 4 cosas en este primer capítulo. Como mencioné antes, vamos a ver al profeta cargado, al Dios asombroso, la nación necia y el pueblo a que se le da paz. Pero esta mañana solo vamos a ver 2 de estos, el profeta cargado y el Dios asombroso, porque ahí es donde el libro empieza. Se cuenta primero del profeta cargado. Verso 1, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios da su palabra a través de este profeta llamado Nahum. Su nombre viene de la raíz hebrea que significa paz, comodidad. Lo que él declara ha sido llamado por los críticos de este libro como un himno de odio, pero lo que él declara ciertamente es paz. Paz para el pueblo de Dios, paz para aquellos que aman al Dios viviente y desean la justicia. Conocemos muy poco, absolutamente nada acerca de este hombre, excepto de su nombre y el hecho de que él era de un lugar llamado Elcos. Ni siquiera sabemos dónde estaba Elcos. No somos capaces de identificar este lugar hoy. Probablemente debido a la fecha del libro y el tema del libro de que Nahum vivía en Judá, que vivía en la ciudad de Jerusalén, no sabemos. Pero él usa 3 palabras para describir lo que leemos aquí, que nos dicen algo acerca de su mensaje. Él escribe de que este es una profecía, que es un libro, y que fue escrito como una visión. La palabra que se traduce como profecía ahí viene del verbo que significa el cargar o levantar. Por eso es que algunas traducciones lo traducen como una carga. Algo que fue levantado, algo que fue cargado. Un mensaje, un oráculo acerca de Nínive. Y no puede haber duda que lo que Él tiene que compartir por nosotros es pesado. Es una carga. Es una cosa pesada el entregar la palabra de Dios. Es pesado desde el punto de vista de lo que es la palabra de Dios. Realmente es cómico, es triste de una manera cuando las personas hablan acerca de hacer que la palabra de Dios sea relevante. Y eso es lo que quieren decir por eso, que debemos de comunicarlo de una manera en que las personas lo puedan entender. Entiendo eso, pero el hecho es de que la palabra de Dios es relevante por sí sola. Nosotros no la hacemos relevante. Es la palabra de Dios. ¿Está usted de acuerdo de que eso es relevante? Eso es relevante por sí solo. Así que es pesado. Este mensaje que el profeta ha entregado es pesado desde el punto de vista de lo que es, pero también es pesado desde el punto de vista de las implicaciones asociadas con el mensaje. Es pesado desde el punto de vista del mensajero. El tomar las palabras de Dios en sus labios. Ese no es un tema leve. Y es pesado y usted va a ser responsable por ello. Los maestros se sostienen a un juicio más estricto, así que es pesado el tomar las palabras de Dios y entregarlas, pero también es pesado desde el punto de vista de que todos nosotros, mientras que lo escuchamos, porque mientras que escucha la palabra de Dios, usted es responsable por lo que usted escucha. Usted es responsable a recibirlo, usted es responsable
a creerlo, usted es responsable a obedecerlo y a vivir su vida bajo la luz de ello. Es algo pesado, ciertamente es un oráculo, ciertamente es una carga que el profeta entrega. Es un mensaje pesado. Y luego dice que es un libro. Y es la única vez en que una de estas obras proféticas se describe de esta manera. Parece que este libro fue escrito desde el principio para ser una obra escrita, para comunicar esta verdad. Así que probablemente este no es una colección de mensajes que él predicó, sino algo que él escribió y se le dio a las personas y era leído por las personas. En este libro se escribe una visión. Dios le comunicó estas verdades a Nahum por medio de percepción mental. Él comunicó esto a Nahum por medio de una visión. Y esa descripción de 3 partes claramente comunica el hecho de que estas no son las palabras de Nahum. Estas son las palabras de Dios. Este libro es una carga dada a él por Dios. Este libro es una visión comunicada a él por Dios. Así que lo que tenemos aquí no es la palabra de Nahum, sino que lo que tenemos es la palabra de Dios a través de este profeta. Y la misma manera en que este libro está construido es muy instructivo porque lo que tenemos aquí es la instrucción más breve acerca del profeta. E inmediatamente él entra, se da la vuelta y nos dice acerca de Dios. Una palabra muy breve, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Inmediatamente el Señor dice aquí, Dios celoso y vengador es el Señor. El Señor toma, el Señor es, su camino es, Él hace esto, esto es lo que Dios hace. Así que inmediatamente el profeta pone a Dios en el centro de la imagen, o para ser más preciso, Dios pone a Dios en el centro de la imagen, porque Dios ha dado esta palabra a Nahum. Así que este es el Dios verdadero y viviente, diciéndole a toda la humanidad, mientras que nosotros lo leemos todos estos años después, le dice a todos los que van a leer esta profecía, véanme a mí, conozcan quién yo soy, escuchen a mi revelación, entiendan quién es el verdadero Dios es. Lo diré de nuevo, la semana pasada lo dije, necesitamos introducir no solamente al mundo al Dios viviente, pero a la iglesia que profesa ser la iglesia necesita ser introducida al verdadero Dios viviente. ¿Quién es Dios realmente? ¿Y quién es Él? Y al principio de este libro, Dios dice, este es quien yo soy. De hecho, Él nos dice quién Él es, nos dice lo que Él hace, nos dice lo que Él no hará, y nos dice cuáles son los resultados de eso. Quién Él es, lo que Él hace, lo que Él no hará, y lo que el resultado es como resultado de quién Él es, y lo que Él hace, y lo que Él no hará. Así que estudiémoslo de esa manera. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Él no hará? ¿Y qué es lo que nosotros conocemos como resultado? Empezamos con quién Él es. Dios celoso y vengador es el Señor. El Señor es el vengador e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Paremos ahí. 3 veces en ese verso, Dios nos dice que Él es un Dios de venganza. El verdadero Dios es un Dios de venganza. ¿Lo ven en el verso 2? El Señor es un Dios celoso y vengador. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios. 3 veces Él dice, yo soy un Dios de venganza. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros decimos, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios de venganza, es un Dios avengador. ¿Qué significa? Significa que Él es un Dios que repaga, que paga de regreso la maldad. Él es un Dios que entrega la justicia. Él es un Dios de una justicia absoluta y una santidad absoluta y como resultado una justicia absoluta. Dios recompensa lo correcto y castiga lo incorrecto. Él defiende lo que es correcto. Él destruye lo que es incorrecto. Esa es su naturaleza y su carácter. Él es un Dios que repaga o que paga de regreso. Paga de regreso en defensa de su propio nombre y honor. Él paga de regreso en defensa de su pueblo. Él paga de regreso en defensa de su voluntad.
en defensa de lo que es correcto y justo. Él paga de regreso. Él es un Dios que conoce todas las cosas. Él es un Dios que se recuerda de todas las cosas, nunca se olvida de nada. Y como resultado, Él es un Dios que antes de que todo se termine, Él va a dispensar una justicia perfecta en todo y cada uno de los casos. Él es un Dios que da venganza en contra de lo incorrecto. Es un Dios de venganza. Mano en mano con eso nos dice algo más acerca de sí mismo en el verso 2. Él es un Dios celoso. El Señor es un Dios celoso y vengador. Esas dos cosas van juntas. ¿Qué significa cuando decimos de que Dios es celoso? Tiene que ver con el celo. Dios es celoso en el sentido de que Él es celoso de lo que es suyo por derecho. Su celo no es como nuestro celo. Nuestros celos están mal guiados y egoístas y pecaminosos por naturaleza. El celo de Dios es un celo santo. Él tiene celo de defender sus derechos como Dios. Así que Él es celoso cuando se trata acerca de su lugar correcto o por su derecho, como el único que debe de ser adorado. Tiene un celo santo en contra de toda idolatría. Él se merece la adoración de sus criaturas, así que Él es celoso con respecto a su derecho a ser honrado y adorado. Él es celoso cuando se trata de su pueblo. Él es celoso por sus hijos le pertenecen a Él. Y toda amenaza en contra de los hijos de Dios le afecta a Él. Él es celoso por sus hijos. Hay un celo santo en el nombre de su pueblo. Y Él es celoso cuando se trata de su voluntad, cuando se trata de sus leyes, cuando se trata de lo que es correcto de acuerdo a Dios, lo que Él ha revelado en términos de verdad. Dios es celoso o celosamente es defensor de sus derechos. Él es un Dios que tiene celo por estas cosas. Y cuando usted ataca a Dios, cuando usted se revela en contra de Dios, cuando usted se revela en contra del derecho de adorarle a Él, cuando se revela al atacar a sus hijos, cuando usted se revela al violar su voluntad, usted entonces es enemigo de Dios. Dese cuenta que Él es celoso en venganza en contra de quién. El Señor, verso 2 dice que el vengador es el Señor e irascible, el Señor se venga de sus adversarios. Guarda rencor a sus enemigos. Así que cuando usted no adora al verdadero Dios viviente y cuando usted odia a sus hijos, cuando usted viola la voluntad de Dios, usted se revela ser un adversario y un enemigo de Dios, y Dios celosamente toma venganza sobre tales personas. Y la Biblia declara que nosotros todos nacemos en esa condición. Todos nacimos como enemigos de Dios. Por naturaleza nosotros somos idólatras. Desde la caída de Adán, por naturaleza, nos encontramos a nosotros mismos no solamente en oposición a Dios, pero en oposición a sus hijos. Antes de que el Señor nos salvara, eso era quien éramos nosotros, y por naturaleza violamos la palabra de Dios en cada instancia. Pensamientos, actitudes, palabras, hechos, somos pecadores. Y como pecadores somos adversarios de Dios, enemigos de Dios, y correctamente bajo su furia y mereciendo su venganza celosa. Esa es la humanidad, eso es que nosotros somos por naturaleza. Y algo muy interesante aquí, esto es cierto de todas las cosas que mencioné, pero hay un énfasis especial en este primer capítulo acerca de su pueblo en Judá y lo que Asiria le ha hecho a su pueblo. Así que de una manera especial en el contexto de este capítulo, cuando usted se hace un enemigo del pueblo de Dios, usted de una manera especial es un enemigo de Dios. Eso es cierto en la revelación del Nuevo Testamento también. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hablándole a la iglesia, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que vosotros, plural, sois. Dios defiende furiosamente a su pueblo hoy como lo hacía en ese entonces. Ese es su carácter. Él es un Dios de venganza, es un Dios de celos santos. Tercero, dése cuenta en el segundo verso que Él es un Dios quien es lleno de furia.
El Señor venga de sus adversarios, guarda rencor en sus enemigos. El Señor es vengador, el Señor es irascible. Él guarda rencor en sus enemigos. La palabra que se traduce como furia aquí habla de una ira enardecida. Así que Dios, comprometido a sus derechos, da justicia. En esta siguiente cualidad nos dice que Él da justicia con intensidad. Él dispensa justicia con pasión. Dios no solamente castiga el pecado, Él odia el pecado. De hecho, Él tiene un odio divino y santo por los pecadores. Hay un odio ardiente hacia todos los caminos malvados. Él odia aquello que no representa su gloria. Él odia todo camino malvado, lo que viola su voluntad. Él odia los ataques sobre sus hijos. Ese es Dios. Hay una intensidad. El castigo de Dios del pecado. Este conocimiento del carácter de Dios, que Él es un Dios de venganza, un Dios celoso, un Dios de furia, este conocimiento ha sido reconocida por su pueblo y apartado de las oraciones de su pueblo. Entendiendo esto acerca de Dios, nos permite rogarle a Dios de maneras en que nosotros no pudiéramos de otro modo. Escuche el Salmo número 7. Este es el Salmo de David, acerca de las palabras de Cus el benjamita. El Salmo se introduce de la misma manera. Oh Señor Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que alguno desgarre mi alma cual león y me despedacen sin que haya quien me libre. Oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal el que está en paz conmigo o he despojado sin causa a mi adversario, que persiga al enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios. Y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos. Júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Acabe la maldad de los impíos, mas establece tú al justo. Pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada tensado y preparado está su arco. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. He aquí, con la maldad sufre dolores, y concibe la iniquidad y da a luz al engaño. Ha cavado una fosa y la ha ahondado, y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su violencia descenderá sobre su coronilla. Daré gracias al Señor conforme a su justicia, y cantaré alabanzas al nombre del Señor el Altísimo. ¿Qué salmo? ¿Qué reconoce ese salmo? Reconoce. David no estaba diciendo que no tenía pecados, sino que una verdadera diferencia entre el que conoce a Dios y el que no lo conoce. Una verdadera diferencia entre el que ama la justicia y el que está embriagado con maldad. La diferencia entre el que ama a Dios y el que no lo hace, el amigo de Dios y el enemigo de Dios, el hijo de Dios y el extraño a Dios. Hay una verdadera diferencia aquí y David está rogando a Dios basado en su carácter y su naturaleza para que Él sea un defensor de Él, uno de los hijos de Dios, en contra de la furia de los enemigos de Dios y por lo tanto los enemigos de los hijos de Dios. Él está tomando este conocimiento del carácter de Dios y su naturaleza y está rogándole a Dios acerca de esto en oración. Dios no ha cambiado. Esto es quien Él es. Así que Él es un Dios vengador, un Dios de venganza, es un Dios celoso. Él es un Dios lleno de furia, irascible.
Pero a menos de que malentendamos a este Dios, dése cuenta que Él agrega algo más. Verso 3, el Señor es lento para la ira y grande en poder. Lento para la ira. Así que la furia de Dios es intensa, pero nunca fuera de control. Nuestro Dios está ardiendo en su furia en contra del pecado, pero Él no es caprichoso. Él no es uno que tiene estas explosiones incontrolables de enojo. Él no es como el Dios, los dioses no existentes de los paganos, impredecibles por naturaleza. No, todo lo que Dios hace refleja su sabiduría perfecta. Todo lo que Dios hace puede ser medido perfectamente. A pesar de la intensidad de su enojo, siempre está bajo el control de su sabiduría soberana y perfecta. Y como resultado, Dios muchas veces se muestra ser un Dios de paciencia inimaginable. Paciente. ¿Puede usted ver alrededor de este mundo y no preguntarse por qué la furia de Dios no ha caído sobre este mundo de una manera de consumición final? ¿Por qué no ha sucedido? Porque Dios es un Dios de paciencia. Escucha, es un Dios de paciencia porque es un Dios de misericordia. Porque Él desea salvación. Salvación sobre pecadores dignos de lástima. Lento para la ira, deseando misericordia en vez de juicio. Rogando con los pecadores. Pero no entienda que esa paciencia, no tome esa paciencia, no tome ese deseo para la misericordia y no lo entienda como debilidad. Porque rápidamente agrega en la siguiente parte de ese mismo verso, verso 3, el Señor es lento para ira y grande en poder. Grande en poder. Su paciencia no disminuye su fortaleza. Su paciencia no debe de ser confundida con debilidad o el ser olvidadizo o algún tipo de compromiso con la maldad. De hecho, creo que lo podemos ver de esta manera basado en el verso 8. Dice el verso 8, pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive. Imagínenselo de esta manera. La furia de Dios es como agua que se está reuniendo atrás de un gran, y si se abre las compuertas va a destruir todo en su camino. Aquí está la furia de Dios reuniéndose atrás de esta pared. El único que controla esa pared es Dios mismo. Así que lo único que evita que los pecadores sean destruidos en este momento es el Dios en contra de quien ellos están haciendo guerra. Los pecadores hacen guerra en contra de Dios y Dios es el que está deteniendo las aguas de inundación de su propia furia. Y cuando Dios ha terminado con su propia paciencia, se da cuenta, los hombres no exhaustan la paciencia de Dios, pero cuando Dios haya determinado que es suficiente con mi paciencia y habla esas compuertas, su poder será evidente. Su fortaleza va a ser abrumadora porque es infinita. Es infinita. Así que es lento en enojo, pero es grande en poder. Su paciencia no es debilidad, es misericordia. Y cuando Él abre las compuertas de su furia, cuando abre la presa de su furia, los hombres conocerán que grandioso es el poder de Dios. Es una cosa temible caer en las manos del Dios viviente. De hecho, Él ilustra su poder en naturaleza. Él nos dice esto a través del profeta Nahum. Es mínimo comparado al poder infinito de Dios. Cuando nosotros tenemos solamente una probadita del poder todopoderoso en algunas cosas que vemos en nuestro mundo. Verso 3.
En el torbellino y la tempestad está su camino. ¿Ha estado usted cerca de un tornado alguna vez? ¿Alguna vez ha estado cerca para escucharlo? ¿Alguna vez ha estado en medio de una tormenta poderosa que hace tumbar su casa o afecta donde usted está de tal modo que usted empieza a sentirse nervioso e incómodo? Usted puede sentir el poder de esa tormenta, sea el huracán o estas tormentas que pasan por nuestra ciudad. ¿Alguna vez ha tenido el pensamiento, qué poder está en esta, qué poder tiene esta tormenta? La semana pasada o esta semana estaba manejando a través de una tormenta y empezó a caer hielo, así que tuve que ponerme abajo de un puente porque iba a hacerle daño a mi pickup. Solo una pequeña probadita del poder de Dios. No solamente su poder se puede sentir en la tormenta y en el torbellino, se puede ver en qué tan masiva es la creación. Las nubes son el polvo de sus pies. Es como que si él camina en la tormenta y el polvo que queda son las nubes en el cielo. El poder de Dios, esas nubes son como el lugar donde Él descansa sus pies. ¿Qué tipo de Dios es el que estamos hablando si las nubes son como el polvo de sus pies? Este es el que retiene su furia. Este es el que es lento para la furia. Este es el que vas a enfrentarte si usted ciertamente es su enemigo. Usted va a enfrentarse a Él en su furia y en su celo. El pastor Philip mencionó Nepal hace un momento mientras que él oraba por nosotros. Dice aquí en el verso 5, los montes tiemblan ante él, los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. ¿Cuál es el poder de Dios? Él puede hacer temblar el planeta. Él puede hacer temblar el planeta y cuando Él hace temblar el planeta, el mundo lo siente. Las montañas tiemblan, los collados se derriten y en su presencia levanta la tierra, en el mundo todos los que en él habitan. Nosotros sentimos los efectos cuando Dios demuestra su poder en el planeta. Y las cosas que asumimos y las cosas en las que contamos, Él las puede cambiar en un momento. Él puede secar a un mar. El Éxodo demostró eso. Él puede secar los ríos al entrar a la tierra prometida. Fue la demostración de eso. Lugares que normalmente se asocian con ser fructíferos y fertilidad. Él puede hacer que estos lugares se vuelvan desiertos. Escuche, el hombre no controla el planeta. El planeta no se controla a sí mismo. Dios controla el planeta. Él es soberano. ¿No es interesante que Dios, a través de Nahum, no presenta este tipo de cosas como que son atribuibles a la naturaleza? Él no dice cuando ustedes ven el torbellino y la tormenta, eso solamente es la naturaleza. Cuando se seca un mar, solamente es la naturaleza. Cuando la tierra tiembla, es la naturaleza. No, esta es la actividad de Dios. Dios hace estas cosas. Y le digo que es asombroso. ¿Quiere usted ver la rebelión de los hombres pecaminosos? ¿Quiere ver el verdadero corazón de un hombre rebelde? El hombre ve lo que sucede en el planeta. Y él no profesa estar sin pecado. Pero en vez de pensar, esto está haciendo una declaración acerca de nuestros pecados en contra de Dios. Él dice, estas cosas reflejan nuestros pecados en contra de el planeta. Lo que está sucediendo en nuestro mundo cuando hay una onda de calor o condición de congelamiento o sequías o enfermedades, lo que sucede, se da cuenta, es que hemos pecado en contra del planeta. La criatura ha pecado en contra de la creación. En vez de reconocer de que lo que tenemos son demostraciones pequeñas del poder del Dios Todopoderoso, el que debemos de temer y adorar y servir. ¿Qué hay acerca de nuestros pecados en contra de Dios? Así que el verdadero Dios, ¿quién es Él?
Él es un Dios de venganza, Él es un Dios de santidad, de celos santos, de furia. Él es un Dios que es lento para la ira, pero es grande en poder. Hay algo más que nos dice acerca de sí mismo. Él es un Dios que es bueno. Verso 7. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Usted dice, bueno, ¿en qué manera? Bueno, en todas las maneras, incluyendo todas estas cosas que acabamos de mencionar. Él es bueno en su venganza, Él es bueno en sus celos, Él es bueno en su furia, Él es bueno en su paciencia, Él es bueno en su poder, Él es bueno en lo que Él hace con su mundo. Él es bueno en todas las maneras. Sus juicios nunca son confundibles. Todo lo que Dios hace es correcto. Él conoce cada situación con perfección absoluta. Nadie está oculto de sus ojos, de tal modo que todo juicio de Dios es absolutamente santo y perfecto. Él conoce a sus amigos y los distingue de sus enemigos. Él distingue a sus hijos de entre los pretensores. Él conoce a los que han sido sus hijos porque le buscan a Él para recibir perdón, y conoce a aquellos que todavía están en sus pecados sin importar qué tan religiosos sean. Él conoce la diferencia. Así que sus juicios siempre están del lado de lo que es correcto. Sus juicios siempre reflejan pureza absoluta y santidad. Su enojo es un enojo justo. Sus castigos son castigos justos. Y ese Dios, en su bondad, es una fortaleza para cada uno que confía en Él. Una fortaleza en el día de angustia. Él conoce a aquellos que se refugian en Él. Los conoce, Él tiene una relación con ellos, tiene comunión con aquellos que confían en Él, que toman su refugio en Él. Y Él prueba ser un protector fiel en el día de angustia. Eso es quien Él es. Eso es quien Él es. Así que, ¿qué es lo que Él hace? Él hace lo que Él describió. En el final del verso 2 dice, Él toma venganza sobre sus enemigos. Él guarda rencor en contra de sus enemigos. Eso es lo que Él hace. Él demuestra su poder en la naturaleza. Él le da advertencias al hombre, conocimiento de quién Él es. ¿Se acuerda cuando se cayeron las torres sobre las personas? Jesús habló acerca de cuando los galileos mezclaron su sangre con las ofrendas y vinieron a Jesús y le preguntan acerca de esas cosas. Y lo que Jesús declaró bajo la luz de esas tragedias, este es el final para todo aquel que no se arrepiente. El hombre pregunta, ¿por qué pasan malas cosas a buenas personas? El Señor declara, no hay buenas personas. ¿Por qué cosas buenas le suceden a cualquier persona? Es la misericordia de Dios. Así que Dios da un mundo. Él sacude un mundo, da advertencias acerca de la furia que está por venir. Él hace secar los mares y los ríos delante de Él. Las montañas tiemblan. Delante de Él, Dios es activo en este mundo y no está distante de Él. Y Él protege a su pueblo de sus enemigos. Y Él castiga a sus enemigos. Verso 7 y 8, esto es lo que Él hace. Se da cuenta, Dios no está en los cielos amenazando. Esta es la realidad. Dios no es este abuelo pasivo quien amenaza a las personas sin hacer nada. No, esto es lo que Dios hace. No solamente declara lo que Él hace, Él declara lo que Él no hará. Esto es quien Él es, esto es lo que Él hace, ¿qué es lo que Él no hará? Él dice que Él no va a dejar. Verso 3 dice, el Señor es lento para la ira, grande en el poder, y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Eso es lo que Él no hará.
Eso quiere decir que el pecado no va a estar sin castigo. Los pecadores no van a estar sin castigo. Dios no va a ignorar la justicia. Él no es un Dios que ignora lo incorrecto. Él no es un Dios que mete el pecado abajo de una alfombra y actúa como que si no existe. Así que si usted cree que usted viene a Dios y dice, Señor, por favor no le pongas atención a lo que yo he hecho y lo que soy, pero permíteme en tu presencia porque soy bueno. No, la respuesta a esa pregunta será no, para nada. Él es bueno. Él es tan bueno que Él no va a excusar tu pecado o mi pecado. Él no va a actuar como que si no sucedió. Él por ningún modo, de ningún modo, ni siquiera se lo imagine, ni siquiera considérelo, ni siquiera piense por un momento que puede suceder. Él por ningún modo va a dejar impune al culpable. Él no lo hará. ¿Cuáles son los resultados entonces del conocimiento de lo que Él hace, quién Él es y lo que no hará? ¿Cuál es el resultado? Bueno, si usted es el enemigo de Dios, esto es lo que significa para usted. Verso 6. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Verso 8. Pero con inundación desbordante pondrá fin a Nínive y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Esto es lo que usted puede saber basado en lo que Dios hace, lo que Él no hará. Si usted es su enemigo, usted no puede estar en su presencia. Usted no puede estar en la presencia de su indignación. Usted no tiene ninguna oportunidad delante de la indignación de Dios. Usted no puede soportar. Usted no va a resistir. ¿Quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Usted no puede. Nadie puede. Usted no va a sobrevivirlo. Su furia se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Encuentre usted las cosas más duras que se encuentran en la naturaleza y la furia de Dios la va a destruir. ¿Usted cree que usted va a poder estar delante de Él y soportar su furia y sobrevivir ese encuentro? No va a suceder. Y usted no se va a escapar de ese encuentro. Él va a perseguir a sus enemigos en las tinieblas, dice. Perseguirá a sus enemigos en las tinieblas. Han habido personas malvadas que se han suicidado, quienes conocían el Evangelio, quienes conocían por información quién el verdadero Dios es o era. Ahora sí, no lo quieren a Él, prefieren morir que buscarle a Él, pensando que de alguna manera si ellos se mataban a sí mismos, ellos escaparían no solamente de sus miserias en esta tierra, pero escaparían de alguna manera un castigo que iba a seguir. La verdad triste cuando se trata de los enemigos de Dios, Él los persigue aún a las tinieblas. Eso es, usted muere como un enemigo de Dios y usted va a experimentar la furia de Dios para siempre, por siempre y siempre. Usted no puede escaparse de ella, usted no puede huir de ella, usted no puede ser liberado de ella. Una vez que usted haya entrado en ella, es demasiado tarde. ¿Por qué si usted se refugia en Él? ¿Qué si usted no es enemigo de Él? ¿Qué si usted es amigo de Él? ¿Qué si usted es su hijo? ¿Qué si usted toma refugio en Él? Verso 7. Bueno, usted estará a salvo cuando todo venga. Usted estará en la fortaleza en el día de angustia y Él le va a conocer. Usted se ha refugiado en Él. Usted no se ha refugiado en su propia bondad. Usted no se ha refugiado en su religión. Usted no se ha refugiado en una reputación. Usted no se ha refugiado en alguna actividad suya. Usted se ha refugiado en Él. Y Él conoce a aquellos que se han refugiado en Él. Y usted está a salvo.
Usted está a salvo en el sentido de este mundo temporal. Él protege a su pueblo aún. Si usted se vuelve un mártir, usted estará a salvo. Pero más importante, en las implicaciones temporales, más allá de las aplicaciones temporales, usted está a salvo para siempre. A salvo en los brazos de Dios, en la misericordia de Dios, a salvo en la gracia de Dios, a salvo en el amor de Dios. Ahí es donde su pueblo reside, en la seguridad de Él. Así que esta es la pregunta. ¿Cómo ha Dios ordenado de que nosotros nos refugiemos en Él? ¿Cómo usted huye de la furia que está por venir? No se imagine que Dios es diferente de la revelación que nos está dando aquí. Nos está diciendo esto por una razón. Él es un Dios vengador. Él es un Dios celoso. Él es un Dios irascible. Él es un Dios todopoderoso, pero es un Dios paciente. Esto es quien Él es. De ninguna manera dejará impune al culpable. Eso no lo hará. Entonces, ¿cómo? Siendo un pecador culpable como somos, ¿cómo escapamos de la furia de Dios? ¿Hay alguna manera de encontrar refugio en Dios? Y la respuesta es sí. Dios se ha hecho a sí mismo un refugio en su Hijo. Dios nos proveyó un sustituto para nosotros. Eso es si usted confía en su Hijo. Dios ha proveído un camino para que todos sus caminos sean verdaderamente perdonados para siempre. Dios ha proveído un camino para que la justicia de Dios mismo se vuelva su justicia como un regalo, la justicia de usted, y lo ha hecho todo esto en su Hijo. Y lo hizo de una manera en que Él no comprometió su naturaleza o su carácter, ni siquiera una décima. Porque la segunda persona del Dios triuno vino del cielo a la tierra, nació de una virgen. Jesús vivió una vida sin pecado y murió en una cruz por los pecadores. Y escuchen, mientras que Él murió ahí, la venganza de Dios fue demostrada. Mientras que Él murió ahí, el celo de Dios fue demostrado. Mientras que Él murió ahí, la furia de Dios fue satisfacida. Se abrieron las puertas de la presa. Y esto es el asunto. Esas cosas fluyeron sobre Jesús mismo. Jesús destruyó a su propio Hijo para que nosotros, los pecadores, fuéramos liberados. Y Jesús no hizo esto como una víctima, sino que lo hizo voluntariamente. Él fue a la cruz por su propia voluntad. Dios fue a la cruz para tomar nuestro pecado sobre sí mismo, para que nosotros fuéramos liberados de ese castigo. Ese es el refugio. Ese es el refugio. Ese es el lugar donde nos escondemos. Esa es la seguridad. Ese es el perdón. Esa es la salvación. La pregunta es, ¿ha tomado usted su refugio en Él? Porque si usted busca en cualquier otro lugar, usted confía en cualquier otra cosa o a cualquier otra persona, y usted encontrará a Dios en la furia de Dios. Solo hay un refugio que se le da a los hombres. Solo hay un Salvador que se le da a los hombres, y su nombre es Jesús. Y Dios demostró que esto ciertamente es su misericordia al levantar a su Hijo de entre los muertos corporalmente 3 días después. Él está vivo. Así que venimos a un Salvador viviente, a encontrarnos con el Dios viviente para que Él sea nuestro refugio viviente y nuestra fortaleza por un tiempo y por el resto de la eternidad. ¿Se ha usted refugiado en Él? El Señor es bueno. El Señor es bueno. Una fortaleza en el día de angustia. Él conoce a aquellos que se refugian en Él. ¿Le conoce Él a usted? Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tus atributos gloriosos de venganza y celos y furia y poder y paciencia. Tu compromiso absoluto a la justicia, no ignoras el pecado. Pero te adoramos al mismo tiempo por tu misericordia, de que sin violar quien tú eres o a lo que tú estás comprometido, de una manera que es absolutamente justo, has hecho un camino para que el pecador sea justificado. Es una sabiduría que es demasiado alta para nosotros o demasiado maravillosa para nosotros, por la que creemos y la recibimos y encontramos nuestro refugio en ti al tomar nuestro refugio en tu Hijo. Y oro por cualquier persona en este auditorio que aún no ha confiado en Jesús para recibir salvación como Salvador y Señor, o otórgales arrepentimiento y fe en esta hora.
que ellos no se vayan de este auditorio aún siendo extraños de ti. Y que clamen dentro de su corazón a tu Hijo esta mañana buscando a Jesús y solamente a Jesús, para que Él los ponga en una posición correcta delante de ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.